enseñanza. Primera Timoteo capítulo 4, por favor. Estamos viendo acerca del tema de la familia. Y en este caso está Pablo hablando a uno de sus discípulos, el más cercano a él, que es Timoteo. Y Timoteo es un joven predicador en la palabra de Dios, alguien que se había educado en los caminos de Dios, que conocía la ley de Dios, que conocía la verdad, alguien que buscaba servir a Dios y buscaba predicar el evangelio genuino. Aparte de eso, sobre todo lo importante es que él tenía un llamamiento de parte de Dios, y Timoteo, siendo ahora pastor en una iglesia que es la iglesia de Éfeso, teniendo aproximadamente unos 43 años, dicen los estudiosos, recibe esta carta de su mentor, de su padre espiritual llamado Pablo. Y en medio de muchos consejos que va a recibir, en el versículo número 12, en versículo 11, perdón, dice la escritura lo siguiente: esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía por la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Señor, ruego de tu gracia y de tu poder para poder expresar tu palabra. Quítame del medio para no estorbar. Señor, aunque sea muy breve esta enseñanza, tú hables a la vida de cada uno de nosotros en nuestros hogares. Necesitamos ser ejemplos, Señor. Ayúdanos, Señor, necesitamos de ti. En Cristo Jesús te lo ruego. Amén. La razón por la cual nosotros tenemos el nombre de cristianos es porque en los primeros años que surge la iglesia, las personas que seguían al Señor, aquellos seguidores de Cristo, buscaban vivir, actuar, hablar, conducirse y tener la misma fe, pureza, espíritu, amor que el Señor Jesucristo había manifestado durante esos 3 años y medio de ministerio terrenal. Aquellos que veían, aquellos que seguían al Señor Jesucristo, que se les conocía como los del camino o discípulos, ellos veían a las personas que no eran cristianas, las personas que no eran salvos, podemos decirlo, veían a este tipo de personas y decían: mira, su conducta es como la conducta de Cristo, su habla como Cristo, su manera de pensar, de actuar, de vestir, todo parece que quiere imitar a su maestro. Y aunque nosotros podemos entender bien que cuando nosotros estudiamos los usos y costumbres de las tierras bíblicas, vamos a encontrar que cuando se levantaba un maestro, regularmente los discípulos de aquel maestro buscaban conducirse de igual manera que aquel que era su mentor, de aquel rabí que les estaba enseñando, instruyendo, y no era nada nuevo todo esto. Sin embargo, notamos que cuando ellos empiezan a ver, los que no eran cristianos ven a estos que son discípulos, aquellos que les apodaron a los del camino, porque Cristo dijo: yo soy el camino, y les apodaron así. Llega el momento que llegan a Antioquía, una ciudad muy conocida y muy popular, y hay muchas personas que están allí, y dice la escritura que allí por primera vez se les llamó a estos del camino, a estos discípulos, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. La razón era por su conducta, la razón era por cómo es que ellos se expresaban, la razón era por cómo es que ellos vivían en pureza. Eran hombres que proclamaban fe, eran hombres que vivían para Dios, eran hombres y mujeres que vivían de una manera diferente a como vivían en los tiempos bíblicos. Es ahí donde Pablo observa a su discípulo y le dice: mira, tú debes recordar que tú eres cristiano, y debes recordar y debes enseñar y debes mandar esto a todos los que te escuchen, a toda la iglesia de Éfeso. Y me llama la atención que la iglesia de Éfeso, por ejemplo, fue una iglesia que tuvo los escritos o tuvo una carta del apóstol Pablo, pero también tuvo un escrito del apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, en las cartas que son enviadas a los ángeles. Una de ellas era a Éfeso, y vamos a ver aquí que Dios
de manera inspirada va a hablarle a Timoteo, a Pablo, y le va a escribir al pastor de esa iglesia. Eso habla acerca del amor que Dios tiene para las iglesias. Y yo debo saber, y usted debe saber también, que Dios ama a la iglesia y manda mensajeros y manda palabra para que nosotros aprendamos a través de la misma palabra, la palabra misma de Dios. Ahora, dice la Escritura, versículo número 11, esto manda y enseña. Y le dice, bueno, Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Y pudiéramos nosotros pensar en esto. Pasa tantito Diego aquí. Nosotros pudiéramos decir, bueno, probablemente Timoteo era un muchacho de unos, ¿cuántos tienes? 17 años tiene Diego. Pudiéramos decir, bueno, pues a lo mejor Timoteo estaba en esta edad y pues sí, pues está chavo, todavía le falta y pues está jovencito. Pudiéramos pensar tal vez que él era más o menos de esa edad, pero no. Timoteo ya era una persona un tanto madura, joven sí. ¿Saben por qué? Porque tenía mi edad. Era un joven, era un hombre aproximadamente de mi edad. Yo tengo 43 años y es la edad que según los estudiosos tenía Timoteo, y le dice, bueno, es que debes saber algo, Timoteo, en la iglesia hay personas maduras. Puedes tomar tu lugar, Diego, muchas gracias. Hermano Rafa, pase aquí tantito, por favor, usted que es maduro. En la iglesia de Éfeso hay hermanos que son personas sabias, personas que han caminado con el Señor, hay personas que han vivido con el Señor, hay personas que conocen la ley de Dios, y dice la Escritura, Pablo a Timoteo, mira Timoteo, tú vas a estar delante de hombres con más experiencia, delante de hombres con mayor trayectoria, que conocen más tal vez la palabra de Dios que tú, que son personas que llevan orando muchos más años de lo que tú tienes con vida, tal vez, ahora no digo que usted esté muy grande, pero estoy diciendo que son hombres de madurez, hombres grandes en el sentido físico. Y lo que está diciendo aquí es, Pablo le dice a Timoteo, mira Timoteo, tú debes saber algo, ninguno de la iglesia de Éfeso, que es una iglesia madura, no es como la iglesia de Corinto con tantos pleitos y un montón de cosas por acá y por allá. No está hablando a la iglesia de Filipo, que están dos hermanitas ahí enojadas, Evonia y Sinti, que está hablando a la iglesia que se considera en el Nuevo Testamento como la iglesia más madura, con los hombres más maduros, y dice la Escritura, Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Ninguno tenga en poco tu juventud. Sí, vas a ser menor, va a haber personas que probablemente te van a ver, y no digo que el hermano Rafa haga así, pero probablemente digan, no, pues esto está chavo, ¿qué me va a poder enseñar? ¿Qué va a poder enseñarme a mí? Yo tengo años caminando. Dice la Escritura, ninguno tenga en poco tu juventud. Y luego añade lo siguiente, muchas gracias hermano Rafa. Y el hermano Rafa es un hombre maduro, y a mí me da gusto tener hombres maduros en la iglesia. Pero debemos saber que la Escritura ahora dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino ahora tú como joven sé ejemplo de los creyentes. Ahora, aquí querido joven, debemos saber y debemos también considerarnos nosotros como hermanos adultos, que una de las cosas que Dios busca es que la iglesia pueda aprender a ser ejemplo de los creyentes. En otras palabras, lo que está diciendo aquí la palabra de Dios es que el creyente debe destacar de los demás creyentes. Está diciendo, bueno, de entre todos los creyentes, tú debes ser una persona que seas distinguida en el sentido correcto, es decir, que seas una persona que aprenda a vivir por Dios, que aprenda a amar a Dios, y debes ser un ejemplo de los creyentes en diferentes aspectos de tu vida. Y le dice en primer lugar allí, expresando, debes ser ejemplo de los creyentes en tu palabra. Queridos hermanos, vivimos en tiempos donde la gente es muy grosera. Vivimos en tiempos en donde uno va a la secundaria, a la preparatoria, a la primaria, a las universidades, va uno a las calles y no puede uno dejar de escuchar las malas palabras, los gritos, la manera en la que habla la gente. Antes a eso lo escuchábamos con hombres que tomaban, que se emborrachaban, que estaban en los antros, en los bares. Hoy en día ya lo escuchamos en la secundaria, en la primaria, y groserías de este tamaño. Y mira hermano, dice la Escritura, todo
debe tener cuidado con las palabras con las que habla. Hermano, es que no está bien que nosotros, siendo cristianos, todavía seamos groseros, todavía andemos gritando, todavía andemos haciendo cosas a través de trampa o de mentira. Dice Dios, no, el creyente debe ser una persona que utiliza su palabra como una palabra bien sazonada con sal, una palabra que es con sabiduría, con la gracia de Dios, una palabra pura, una palabra limpia, una palabra donde no hay groserías. Y queridos jóvenes, déjenme decirles algo, ustedes son muy influenciados por un montón de cosas, pero ten cuidado con lo que hablas, ten cuidado con cómo te conduces, ten cuidado con las cosas que salen de tu boca. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que todo creyente, todo cristiano debe aprender a ser ejemplo, en primer lugar, en sus palabras. Hermano, por eso es que ninguna palabra corrompida debe salir de nuestra boca. Debemos ser personas que hablemos la verdad. Mire, a veces hay cristianos que son rápidos para mentir, hábiles para mentir, y eso está mal. No, pues es que ya dije esto, lo otro, pero uno se da cuenta que están mintiendo. Hermano, hay jóvenes, hay niños, hay adultos que son fáciles para decir mentira y son hábiles para todo eso. Dice Dios, no, tú debes ser un ejemplo, un faro, una luz, debes ser diferente, sé ejemplo de entre todos los creyentes. ¿Qué quiere decir? Que si ahí al lado tuyo hay un cristiano que no se está portando, que no está hablando lo que conviene, bueno, déjalo a él. No lo juzgues, porque el juicio viene de parte de Dios. Y por cierto, déjenme decir, si usted está diciendo groserías o malas palabras, debe saber que de toda palabra ociosa que usted diga, el Señor le va a juzgar. Dios se va a encargar de usted y le va a juzgar por toda palabra grosera, ociosa, mentira que usted diga. El Señor le va a juzgar por eso. Y debemos saber eso. El cristiano debe entender algo, debe ser ejemplo de los creyentes. Debe ser tú algo que los demás vean y digan, mira, este habla como Cristo. ¿Usted cree que Cristo decía mentiras? No, Él dijo, yo soy la verdad. Él hablaba verdad. Es más, cuando le maldecían, Él no iba a él, me la hizo, pues me la paga también. No, pues en el camión me hizo esto, me gritó y pues yo no me dejo porque yo me apellido fulano de tal y sabes que yo no me dejo. No, debemos saber algo. El Señor transforma nuestros corazones y dice, debe ser ejemplo en tu palabra. Hermanos, no es correcto que en la familia, en el hogar cristiano, todavía se digan palabras groseras, palabras de mentira. Si en tu hogar se dicen mentiras, se dicen palabras de groserías, déjame decirte algo, debes cambiarlo. Busca cambiarlo, debes ser ejemplo. Continúo porque el tiempo es corto. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra. Y luego añade, en conducta. El cristiano debe tener una conducta, si no, ahora note esto, no hay persona perfecta. Usted me conoce a mí, y si usted tiene tiempo en la iglesia, usted se va a dar cuenta que inclusive yo como pastor tengo errores. Mi conducta, a veces atareado en cosas, en circunstancias, y usted también, hermano, en su trabajo, en la presión diaria, en la economía, en un montón de cosas que como varones tenemos, como hermanas tienen. Si eres mamá soltera, tienes muchas cargas sobre ti y a veces tu conducta no refleja la conducta de Cristo. Dice Dios, sé ejemplo de los creyentes en tu conducta. Que tus hijos, tú puedas ser un reflejo, y como Pablo le escribió a los Corintios, que nosotros debemos ser cartas abiertas, debemos ser cartas abiertas escritas no con tinta, sino con el Espíritu Santo. Es decir, debemos actuar de una manera en la cual agrademos a los demás. El día de ayer, cuando terminaron las conferencias, tarde, tocaron la puerta aquí y llegó un muchacho, se llama Luis. Un muchacho llegó y tocó la puerta. Regularmente yo lo hablo, lo vi, me dijo, oiga, soy migrante, estoy pasando esto y aquello, me dijo unas cosas. Me dice, me regala un taco, por favor, tendrá un taquito que yo pueda comer. Y le dije a mi esposa, hay algo, y ya mi esposa se subió, empezó a hacer esto. Y me dice, llevaba más de una hora
buscando que alguien me diera de comer. Y dice, he pedido trabajo, he buscado esto y lo que nadie me quiso dar. ¿Sabe por qué? Porque a veces nosotros, hermanos, como cristianos, también hemos cerrado nuestro corazón a ayudar al necesitado. Hermano, nosotros debemos ser ejemplo. Sí, nadie te quiso ayudar, pero yo soy cristiano, Cristo me cambió, Cristo me transformó, yo te voy a ayudar. A lo mejor no te puedo ayudar grandemente, pero lo que yo puedo te doy, como dijo Pedro a aquel joven que estaba allí. Mira, hermano, es una realidad, debemos aprender a ayudar a la gente en necesidad. Mira, hermano, mayormente a la familia de la fe. Usted ve algo, debemos ayudar. ¿Y de qué estoy hablando? Que nosotros, amado hermano, nuestra conducta debemos buscar ser iguales a Cristo. Le pregunto, ¿usted se parece a Cristo? Ya, ni me veo. Pero mire, hermano, muchos de nosotros no estamos reflejando el cariño, el amor, la conducta de Cristo. Por eso, hermano, el cristiano es puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y debemos nosotros buscar apoyar, ayudar, que mi conducta busque ser no como la conducta de mi papá, que es bien regalón, de mi mamá, que es bien enojona, de mi pariente, pues así somos en nuestra familia y pues así nos vamos. No, hermano, tu conducta debe ser como la conducta de Cristo, que cuando le maldecían, Él no refería maldición. Cuando le maldecían, Él encomendaba su causa al que juzga justamente. Hermano, el cristiano, en el hogar cristiano debemos tener una conducta como la de Cristo. ¿Y cómo hacerlo? Busca del Señor. Aquellos que se les llamaba como Cristo, ¿saben por qué? Hasta su caminar era como el de Cristo. ¿Se ha dado cuenta, por ejemplo, que nosotros como padres, nuestros hijos se ven y hasta a veces caminan y hablan igualito a nosotros? ¿Sabes por qué? Porque tus hijos van aprendiendo de ti, de cómo hablas, cómo caminas, cómo te conduces, cómo reaccionas, tu conducta. Y tus hijos es un reflejo de lo que eres. El cristiano debe ser un reflejo de Cristo. No, hermano, de tu apellido. No, pues es que yo soy de los estos y hasta del narcos traemos ahí. No. Nosotros debemos saber algo. El Señor dice, ninguno tenga el poco de tu juventud. Sé ejemplo de los creyentes en tu palabra, pero también en tu conducta. Añade diciendo la Escritura, hace ejemplo de los creyentes en amor. Si en algún lugar debería de haber amor, debe ser aquí en la iglesia. Hermanos, tenemos el mandamiento que debemos amarnos unos a los otros. Debemos vernos unos a los otros, cuidarnos unos a los otros, amarnos unos a los otros. La iglesia debería de ser ese centro, ese lugar donde reposa el amor de Dios y donde nosotros podemos reflejar eso. Cuando hay algún necesitado, alguna necesidad, cuando hay algo, mostrar amor, mostrar cariño, mostrar afecto, ser una iglesia amorosa. Yo le pregunto, ¿usted ve que la iglesia Bautista de Gracia sea una iglesia amorosa? ¿Amamos a los perdidos? Si amáramos a los perdidos, yo le aseguro que muchos más buscáramos alcanzar las almas perdidas. Amamos la obra misionera, amamos a los pastores del área, amamos los unos a los otros, amamos la iglesia, las instalaciones. Es increíble a veces ver en la iglesia cómo es que debajo de las bancas donde usted está sentado, en algunas hay chicles pegados. La otra vez me preguntó la hermana, pastor, ¿y por qué no venden chicles? Le digo, no, chicles no vamos a vender en la tiendita. Ya hay quien los trae y los pegan aquí abajo. ¿Sabes qué? A lo mejor son visitantes, no sé quién sea. Pero si hay alguien aquí que pega chicles, déjame decirte algo. Si vamos a la iglesia, no hagas eso. La iglesia debe haber amor. En la iglesia no se habla mal de un hermano, de una hermana, de un niño, de un joven, de una señorita, de un líder, del pastor, de los ministros. No, en la iglesia debe haber amor. Debemos ser ejemplo, que la gente pueda ver amor en nosotros, que cuando venimos y decimos vamos a repartir tortas, vamos a ayudar, la gente pueda decir, mira, esos son hermanos, son hermanos, son de la iglesia, y que vean a Cristo reflejado. Eso es amor. Luego añade diciendo espíritu.
Espíritu aquí, la palabra espíritu da la connotación de una conducta cercana a Dios, y esa es lo mismo prácticamente cuando habla de fe. La iglesia debe tener fe. Por eso es que debemos buscar congregarnos, buscar estar cerca de Dios. Querido joven, mira, esfuérzate en seguir a Dios, en amar a Dios. Mira, si tú vienes aquí porque vienes para ver a tus amigos, estás viniendo con la intención equivocada. Debes venir aquí para poder crecer en tu fe, en tu espíritu. Y luego termina diciendo, y pureza. Todos necesitamos pureza. Hermano, ¿por qué se habla de la vestimenta? Porque muchos hombres necesitan cuidar su pureza. Y si tú vienes mal vestida, podrías traer impureza a la vida de la iglesia. Señorita, debes aprender a vestir para Dios. Debes aprender a vestir modestamente, agradando a Dios. ¿Para qué? Para que tu vestimenta, tu manera de pintarte, tu manera de arreglarte, no sea algo para que traigas impureza. Ahora no estoy hablando de que no te arregles y todo eso, no. Por favor, arregles. Pero de lo que estoy hablando, de lo que estoy diciendo, es que debe ser modesto. Debe ser algo que le agrade a Dios. En cuanto a la pureza, hermano, también no puedes decir, no, pues es que las hermanas a mí me hacen pecar. No, nadie te va a hacer pecar. Tú eres el que de tu propia concupiscencia eres atraído y seducido. Y a veces, porque estás viendo cosas malas en el internet, las cuales dices, no, es que como Pablo, el pecado tomó ocasión y pues yo caí. No, hermano, es que tú le permites todo eso, y debes ser puro. Hermano, tengan una mente pura. Hermanas, tengan una mente pura. Jóvenes, tengan una mente pura. Es increíble. Y hermano, usted dirá, pues en la iglesia todos los hermanos, las hermanas son puras. No. A veces hay hermanas que no son puras. A veces hay hermanos que no son puros. En 2 ocasiones yo he tenido que hablar, ya no están aquí esos hermanos, pero en 2 ocasiones, una vez hablando con gozo y placer, vi que un hombre estaba acercándose y chocaba intencionalmente con las mujeres. Y qué casualidad, y digo con mucho respeto a esto, pero ponía sus manos en sus caderas. Y yo vi eso, no sé cuánto tiempo lo tenía haciendo eso, pero yo le dije, hermano, yo ya lo vi. Será mejor que hable con él. Hermano, es que uno no se da cuenta que a veces en la iglesia hay impureza. Estaba viendo un video de una página de internet que hacen impuestos y todo eso, y decía que el 56% de los cristianos hoy en día en las iglesias hispanoamericanas ven pornografía o ven cosas inmorales. Y a mí, yo dije, bueno, ¿cómo puede ser eso? Pero hermano, es que sí hay mucha impureza. El creyente debe ser ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Cómo hacerlo? Versículo 13, entre tanto que vos ocúpate en la lectura. Hermano, es que si la iglesia no lee la Biblia, no conoce de Dios, no va a poder cambiar algunas cosas. Debe Dios exhortarte, llamarte la atención. Debe Dios, a través de su palabra, a través de la enseñanza, que es la predicación de la palabra de Dios. Hermanos, yo les animo a que se esfuercen en venir más temprano a la iglesia, en que la iglesia, así como está desde la escuela dominical, puede estar, y aún más hermanos aquí. ¿Sabe, hermano? ¿Por qué? Porque la palabra es lo que nos va a cambiar. Lo que va a hacer que yo quiera, mientras más cerca estés de este bendito libro, más te vas a parecer a Cristo. Pero mientras más alejado estés, menos te vas a parecer a Cristo. Y ahí ya no vas a ser ejemplo de los creyentes en tu palabra, tu conducta, tu espíritu, tu amor, tu fe, tu pureza. No vas a ser ejemplo. Hermano, Dios manda que todos en nuestro hogar seamos ejemplo, y por eso debemos buscar más a Dios. Debemos buscar más a Dios. Que Dios nos ayude y nos siga bendiciendo y ayudando y guardando para que su nombre siga siendo glorificado en nosotros. Cuida tus palabras, cuida la pureza de tu mente, no tengas malos pensamientos, cuida
Cuida tu mente. Cuida tu mente. No tengas malas sospechas, como dice la Biblia. Cuida tu mente. Cuida. Es el lugar donde Dios quiere trabajar en tu corazón. Que Dios nos ayude, nos siga bendiciendo. Vamos a orar.